Bueno, en realidad quería empezar un poquitito con el tema histórico, ¿no? Porque en la modernidad ya se empezó a hablar del contrato social y de esta cosa de dividir lo que es la Iglesia y lo que es el Estado. Digamos, con Thomas Hobbes en la modernidad se trata la cuestión de que el Estado no tenga nada que ver con la Iglesia, esto aún siendo Hobbes muy religioso. Llama la atención, claro, ¿cuál es el problema? El problema es la legitimidad. Yendo a lo histórico habría mucho que decir, pero me voy a venir un poquitito más acá. En los años 90 más o menos empezamos todos a estudiar el tema del multiculturalismo, ¿te acordás, Antonio? Y el tema del multiculturalismo, especialmente Habermas, que lo va a tocar Antonio, y yo trabajaba Rawls. En ese momento el tema del multiculturalismo no tenía mucho sentido para nosotros porque lo veíamos como algo muy lejano. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una emigración reciente muy importante. Digamos, la emigración nuestra se hizo parte del país, parte de la sociedad, y entonces no había problema de cultura y de religión. Pero ahora con el tema del debate del aborto surge una diferencia que ya estaba en la Constitución, en el artículo 2, que es esto de si se sostiene a la Iglesia Católica, pero entonces se hace o se pone en juicio un poquitito más la cuestión de lo cultural, lo religioso. Entonces yo voy a recordar un poquitito lo que dice Rawls sobre el liberalismo político. El liberalismo político es lo que nosotros llamamos una democracia como la que conocemos. Es una democracia liberal porque tiene las libertades de los revolucionarios franceses, ¿no?, del siglo XVIII, y es constitucional porque en el siglo XIX aparecen las constituciones. Entonces se llama democracia o sistema democrático liberal constitucional. En estas hay libertades que son propias de los antiguos y lo que se llama las libertades de los modernos. Las libertades de los modernos son las que aparecen a partir de la Revolución Francesa y son lo que llamamos las libertades primordiales, las básicas, que son la de pensamiento, la de conciencia, la de expresión, que son esenciales para lo que es una democracia. Sin eso, lo que puede haber es un populismo, una dictadura. Sin esas libertades fundamentales es muy difícil que haya una democracia. Esta es una pregunta que se hace Rawls y la voy a decir textual. ¿Cómo es posible que pueda haber una sociedad justa y estable cuyos ciudadanos libres e iguales estén profundamente divididos por doctrinas morales, filosóficas y religiosas conflictivas y aún inconmensurables? Esto quiere decir que difícilmente podamos tener una democracia y convivir pacíficamente si en el medio están estas doctrinas comprensivas, es decir, lo más profundo, las ideas más profundas que uno tiene. Tiene que haber cierto consenso en la sociedad de que vamos a vivir todos más o menos con las mismas reglas. Es decir, lo que buscamos, ese consenso, le llamamos en estos términos razón pública. Esta razón pública se hace muy difícil si nosotros tenemos convicciones muy firmes. Por eso es que no se busca en esto la verdad. No se busca la verdad o el bien, la bondad. Lo que se busca es el consenso para convivir. ¿Por qué no se busca la verdad? Porque veo hay un ceño fruncido de Juan. No se busca la verdad porque si no, no estaríamos de acuerdo. Lo religioso es lo más fácil de
darse cuenta, ¿no? Si uno dice que Dios es Yahvé, el otro dice que es Alá, el otro dice que es el Dios cristiano, entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo y vamos a seguir en guerra permanente, en conflicto. No tenemos que buscar eso. En esa búsqueda de la verdad, que es interminable porque la verdad absoluta no la conocemos, entonces sería imposible la convivencia. Por eso, este consenso que se va a dar no es entre las doctrinas comprensivas razonables. Digo razonables porque más o menos estamos pensando en doctrinas comprensivas que son, digamos, la cultura, la filosofía, lo religioso. La idea para que podamos convivir en una democracia liberal y donde haya paz sería que tengamos un consenso muy fuerte, que esta es la razón pública, y que en ese consenso nosotros acordemos cómo vivir, todos, no importa cuál sea nuestro color, no importa si somos de Boca o de River, ¿se entiende? La idea de ese consenso significa que más allá de lo que pensemos en nuestra vida privada, excepto que esa ideología pueda ser perjudicial a los derechos humanos, es decir, sea atente con los derechos humanos, excepto eso, por ejemplo, la ablación de clítoris, ¿no? Esto no es algo que en una democracia podamos permitir, porque es atentar con los derechos de otros, ¿no? Excepto eso, se supone que en esta razón pública nosotros encontraríamos la respuesta. Y eso significa ponernos de acuerdo en cómo podríamos vivir. La visión comprensiva es esa visión donde buscamos la verdad. Y si buscamos la verdad, entonces no estamos buscando el consenso. No quiero decir que no busquemos la verdad en nuestra vida privada, pero en la vida pública buscamos el consenso. Es decir, el consenso comprensivo de doctrinas no es el político. Y lo tenemos que diferenciar porque si no, no vamos nunca a alcanzar esto de la convivencia. Son distintas visiones de los ciudadanos. Digamos, los ciudadanos tienen sus doctrinas comprensivas por un lado y las políticas. Hay en la Constitución, además del artículo 2, ¿no?, que tiene el problema ese que dice que sostiene a la Iglesia Católica, bueno, tendríamos que mirar un poquitito más también su relación con el 14, ¿no? Porque en el artículo 14 están los derechos humanos fundamentales y estas libertades fundamentales de las que estoy hablando. Si no hay estas libertades fundamentales, entonces no se alcanza nada. Y además, esto es importante marcarlo, hay, por la interpretación de la Suprema Corte, hay un fallo que es el de Alfredo Portillo del año 89 sobre libertad de conciencia. Él no quería hacer el servicio militar, entonces le dicen, bueno, pero acá tiene que cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, vamos a tener en cuenta lo que en estos términos serían sus doctrinas comprensivas, su creencia en contra de las armas, y entonces vamos a permitir que haga el servicio militar, pero en otras funciones. Ahora, también en el artículo 1, que se declara la forma del Estado y el gobierno nacional, habría que compararlo también con el artículo 16, donde declara inadmisible las prerrogativas de sangre y nacimiento, los títulos de nobleza y los fueros personales. ¿Por qué? Porque en el artículo 16 plantea el principio de igualdad. Y si somos todos iguales ante la ley, que esto es lo más importante, ser igual ante la ley, ese sería el consenso político, entonces no podemos dejar intervenir las cuestiones religiosas.
me voy a referir a la charla que tuvimos el otro día sobre crímenes de odio y el juicio a los neonazis en Mar del Plata. Esto tiene relación con el artículo 75, las atribuciones del Congreso, donde en el inciso 19 garantiza la igualdad. Y si estamos de acuerdo en que no puede haber un grupo que, digamos, que ataque a otros, que discriminando por sus convicciones religiosas, por sus elecciones sexuales, por el género, etcétera, etcétera, entonces tenemos que estar de acuerdo que el consenso político va por un lado y que las doctrinas comprensivas tienen que ir por el otro. Yo por mí, en realidad tengo muchas más cosas que decir, pero no sé cuánto llevo ya. 20 minutos. Bueno, entonces, también tiene que ver con la identidad. Esto de nuestra concepción de nosotros mismos y la clase de persona que queremos ser. Rawls dice que si un ciudadano cambia de religión, no pierde su identidad pública o institucional. Entonces, si no pierde su identidad pública, la cuestión es ser ciudadano. Lo que nos importa en lo público tiene que ser la ciudadanía y no lo que piense sobre esta cuestión de lo religioso. A mí me gustaría plantear más allá de lo religioso, ¿no? Por las convicciones ideológicas, lo filosófico, pero en este momento es como un nudo en el que estamos discutiendo la cuestión de la Iglesia. Y por otra parte, plantear lo que ya marcaba Kant, y que por eso lo trae a contación Rawls, sobre la libertad y la igualdad. Y sobre la libertad y la igualdad habría mucho que decir, porque la cuestión es que cuando hablamos de igualdad generalmente se interpreta de somos todos iguales, hay que distribuir igualitariamente, pero no somos todos iguales. Y no hay que distribuir igualitariamente, porque si distribuimos igualitariamente se marcan las diferencias. Lo de igualdad tiene que ver con que en determinado momento de la historia se decía que todos éramos iguales ante Dios. De la modernidad en adelante, donde la legitimidad del Estado viene desde lo civil, todos somos iguales ante la ley. Esto es lo que marca nuestra igualdad, no otra cosa. Justamente porque no somos iguales, tenemos que ser iguales ante la ley, porque unos van a necesitar mucho más que otros en esto que significa adquirir lo que es el florecimiento humano, que es en otro tiempo se llamaba la eudaimonía, ¿no? Aristóteles hablaba de eudaimonía, pero hoy día se habla de florecimiento humano. Hay un listado que enumeró Martha Nussbaum, pero que lo hizo con Amartya Sen, que son capacidades básicas y que hoy en día Naciones Unidas miden ya no solamente el PBI, sino el desarrollo humano. Y está basado en esto, en este listadito que empieza con la vida, pero todo tiene que ver, todo ese listado tiene que ver con los derechos humanos. Y los derechos humanos no se decide que se escriben, los derechos humanos se descubren. Bueno. Muchas gracias.